y ahora sí que ya empezamos con la retransmisión. Perdonar unos pequeños problemas técnicos y ahora ya sí que podemos empezar. Es perdonarme que le doy el volumen aquí porque si no, no sé si me oiréis. Bueno, pues no sé si, bueno, algunos ya me conoceréis, porque me podéis seguir pues en Facebook o en YouTube, otras no. Mi nombre es María José, me hago llamar pues Pepa Terrón en las redes sociales, y más que nada pues me gusta compartir con vosotros clases de tejidos y de crochet. Entonces, pues nada, estamos aquí para empezar estas clases que espero que os gusten y que me vayáis dejando vuestros comentarios de lo que os gustaría hacer. Se me ve con los ojos todo el rato girados porque tengo la cámara girada aquí y no sé para dónde mirar, la verdad, porque esto del directo no sé para dónde mirar. Espero que me perdonéis por los defectos a la hora de transmitir. Estoy retransmitiendo desde el móvil aquí en el despachito, como podéis ver, con todo aquí liado, las diferentes muestras, las diferentes cositas. Y nada, solo pues eso, esperar que os gusten los trabajos que hagamos y pues que me vayáis diciendo las cosas que os puedan interesar. Yo en principio hoy me gustaría que hiciéramos algo sencillito porque no sé cuál es vuestro nivel a la hora de tejer. No sé si tenéis un nivel más avanzado o menos avanzado. Entonces, no estaba segura de qué hacer. Si hacer un granny, si empezar una prenda, si empezar desde cero lo que es tejer. ¿eh? Y al final pues he llegado a la conclusión de que quiero hacer una muestrita que tengo aquí, que no es difícil, tengo aquí el patrón, no es difícil, es una cosa sencillita, pero que se utiliza muchísimo para muchas prendas. Es muy típico el tejer lo que es la piña típica que hacemos para muchas cosas. Es un tejido ligero y que creo que podemos avanzar con él en estas mini clases de una horita o algo, que es lo que quiero que vayamos haciendo. Luego ya, pues a medida que vayamos avanzando con el curso, pues según vuestras peticiones ya iremos intercalando diferentes cosas, como algunas prendas como esta que tengo aquí, que es de las últimas que colgué en YouTube, que empezamos primero con lo que es el granny, primero subí a YouTube el granny, luego hicimos la parte interior, que era la zona del tejido calado, y luego por último hicimos pues lo que es la zona de la puntilla, que por cierto es preciosa, es sencillísima de hacer y es preciosa, porque siempre intento que hagamos cosas lo más sencillas posibles, no complicarnos demasiado la vida. Porque para hacer cosas bonitas, pues como podéis ver, no hace falta complicarnos demasiado. Y eso es lo que más o menos pretendo que hagamos. Luego ya vosotras pues me diréis, insisto, bajo vuestras peticiones, que me podéis dejar aquí en Twitch o me podéis dejar en Facebook, también me lo podéis dejar en YouTube, las cosas que os gustan ir haciendo, o en Messenger, podéis contactar también por Messenger, incluso por mi WhatsApp, si necesitáis cualquier tipo de cosa. Bueno, pues yo creo que sin más dilaciones, sin más presentaciones, voy a colocar un poquito aquí lo que es la cámara, colocar estas cositas aquí por encima para que las pueda ir siguiendo y vamos a darle la vuelta a la cámara para poder tejer. Disculparme, pero tengo que hacer este movimiento porque si no, no me podréis ver tejer. Entonces, siento mucho que no me podáis estar viendo a mí directamente a la vez que me podéis ver tejer, pero ya digo, hago lo que es la retransmisión directamente a través del móvil y no es posible que ver las dos cosas a la vez. Lo siento mucho, de verdad. Pero creo que así además también ganamos en calidad de imagen, que creo que es lo que realmente importa. Las cosas que os puedo mostrar hacer es según lo que me pidáis. A ver, que mire si se ve bien la imagen. Sí, yo creo que sí que se ve bien, ¿verdad? Porque ahora sí que ya no sé cómo poner el zoom, porque como tengo la cámara puesta con la emisión, ya no sé cómo poder ampliar el zoom. Bueno, entonces para esta ocasión no voy a utilizar lana, voy a utilizar este hilito, que es un hilo que yo utilizo mucho para cosas finas. Vosotros sí a mano tenéis
a una lana o cualquier tipo de material, pues para hacer la prueba perfectamente podéis utilizar ese material. No hago publicidad de ninguna marca, porque además esto lo venden aquí en España en lo que llamamos nosotros los bazares chinos, que son tiendas multiprecio, se puede comprar en cualquier sitio y si no esto pues podéis comprar algo similar. Pero queda la verdad muy fino. Ahora aquí en España está empezando la primavera, o sea que nos tenemos que ir preparando para las cositas de verano, pero en otros países que son donde la mayoría me seguís, pues ya estará empezando el otoño, empezará a hacer fresquito. Pues entonces podéis utilizar una lanita y así pues podéis ir más rápido con los tejidos. A ver, giro un poquito la silla porque tengo la mala costumbre de tejer encima de las piernas. No me acostumbro a tejer encima de una mesa. Vale, ponemos bien la iluminación. Si no se ve bien o hay cualquier problema, por favor decírmelo, que tenéis abierto el chat para que me podáis escribir y decir lo que deseéis, que lo tengo aquí delante en el portátil, porque si no en el móvil no podría leer nada. Bueno, pues utilizaré este algodón, que es un algodón del número 5. Vosotros podéis utilizar, ya digo, lo que queráis para esta muestra. Pero utilizaré, aunque aquí recomiendan utilizar una aguja de entre un 2, un 2,5, iba a utilizar una aguja del 2,5, pero no. Voy a cambiar de idea y voy a utilizar un pelín más grande, si consigo encontrar las agujas, porque bueno, tengo aquí un descontrol que no os podéis llegar a imaginar. Voy a utilizar una del 2,75, porque esto de las piñitas necesita un hilo un poquito suelto. No necesita un hilo apretado. Yo siempre tengo la costumbre de tejer con una aguja un pelín más gruesa de lo que indican los fabricantes. Luego hay para otros tejidos que no, pero bueno, normalmente siempre utilizo eso, una aguja un pelín más gruesa de lo que indican los fabricantes. Entonces, comentaros sobre este dibujo, sobre este patrón. Cada dibujo se repite cada 16 puntos. Por lo tanto, cuando vayáis a hacer una prenda con ella, con este dibujo, tenéis que ir haciendo tantas cadenas como necesitéis para todo lo que es el ancho de lo que vayáis a hacer, pero teniendo en cuenta que lo tenéis que ir haciendo de 16 puntos en 16 puntos. Más luego si queréis hacerle una pequeña orilla. Eso ya son puntos extras que les tendremos que ir al lado. Entonces, siempre que os encontréis con patrones como este, que podéis encontrar muchísimos en Pinterest, os recomiendo que os coloreéis, os vayáis coloreando las vueltas, para no perderos, o que encima vayáis colocando una regla o algo así para no perderos. Que tengáis en cuenta el número de puntos que forman el dibujo, para luego no dejar un dibujo a medias, a no ser que pretendáis eso, que el dibujo quede partido, como por ejemplo, ahora os muestro otro patrón. Mira, por ejemplo, este patrón me interesa que haya un dibujo central, pero luego en cambio aquí los bordes no, aquí los bordes me interesa que quede como partido, ¿ves? Que quede aquí a medias y aquí a medias, pues entonces eso ya es otra historia, pero en principio tenéis que tener en cuenta eso, las particiones que os tenéis que hacer con vuestros propios patrones o con los patrones que os encontréis. ¿De acuerdo, chicas? Bueno, si os queréis ir animando, irme diciendo cositas, lo podéis hacer, por favor. Os lo agradecería mucho porque si no parece que estoy yo aquí sola y entonces no adelantamos nada. Bueno, pues yo voy a hacer las 48 cadenetas para hacer 3 dibujos. Entonces, vamos a empezar. Yo supongo que más o menos cadenas sabéis hacer todas. Hay muchas formas de hacer la cadena de inicio. Hay quien hace un anillo, un nudo deslizado, y a partir de este anillo, de este nudo deslizado empieza. Yo, la mayoría de las veces, lo que hago sencillamente es dar una vueltita a la aguja y ya hago mi primer punto, que este no sirve. Entonces, como voy a hacer 3 dibujos, pues haré 16, 16, 16, o sea, 48 puntos. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Claro, esto cuando se hacen los vídeos de YouTube, pues vas cortando para que no se alargue, pero aquí en este caso, pues es todo lo contrario. Lo que nos interesa no es ir cortando,
sino que se vaya viendo pues todo el trabajo que se va llevando a cabo, ¿eh? Y vamos por 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48 cadenas. Y siempre hago un par más, que siempre estoy a tiempo luego de deshacerlas, ¿eh? Ahora, para base del dibujo, vosotros podéis empezar como queráis, ¿eh? Podéis empezar simplemente con una vueltita de puntos bajos, podéis empezar haciendo una vueltita de puntos altos, una vueltita de calados. Yo, como esta muestra lleva una vueltita de puntos bajos y luego de calados, lo que voy a hacer es que directamente yo voy a empezar a hacer una vuelta de puntos altos con un calado, ¿eh? Y así nos quedará bien, ¿eh? Bueno, no, primero una vueltita de puntos bajos. Entonces hacemos una cadena de subida y vamos a empezar a hacer los puntos bajos. Entonces, este primer punto ya cuenta como 1. Nos vamos al segundo. A ver, un momento, que me está pidiendo la cámara que la enchufe a la batería antes de que se nos corte. Vale, pues ya hicimos nuestro primer punto. Ahora daremos toda la vueltita pues, de puntos bajos, ¿eh? En esta ocasión no hace falta que os compliquéis demasiado de cara a coger unos puntos u otros. Me explico. Hay quien a la hora de empezar primero coge la cadenita de aquí atrás, esta cadenita que se ve aquí detrás. Hay personas que cogen primero esta cadenita, pero insisto, tampoco es preciso, ¿eh? Porque luego también le podemos hacer un bonito remate. Entonces eso se suele hacer pues cuando ya no se van a hacer remates, entonces es cuando se hace. Entonces hacemos primero nuestra vueltita con puntos bajos, que para quien no sepa, los puntos bajos se hacen. Introducimos la aguja aquí en el agujerito, sacamos la hebrita hacia adelante, cogemos otra hebrita y la cerramos, ¿eh? Cogemos la hebrita y la cerramos. Entonces, claro, es lo que os he comentado antes, como no sé bien el nivel que tenéis, pues no me paro tanto a lo que es el detalle de las puntadas, ¿eh? Para hacer lo que son las puntadas, pues tenéis muchos tutoriales en mi canal, en el canal de Pepa Terrón en YouTube. Tenéis unos tutoriales que están, la verdad, yo creo que muy bien, porque doy muchos trucos para que queden los tejidos bien rectitos, bien rematados, de cómo empezar desde cero a tejer, ¿eh? Igualmente, si me lo pedís, si queréis, puedo unos días pues hacer unas cositas más avanzadas y otros días pues hacer unas cositas para principiantes. Por eso ya digo, todo lo que vosotros me vayáis pidiendo, ¿eh? Porque esto de los directos aquí en Twitch lo hago para eso, para tener un trato pues más directo con vosotros, y así también pues relacionarme de una forma más directa, porque cuando hacemos los vídeos en YouTube pues no hay un trato directo. Sí que me dejáis comentarios, sí que en Facebook hablo con muchas de vosotras e intento ayudaros también cuando necesitáis alguna cosita, ¿eh? Pero no es tan directo. En cambio, así, de esta forma, pues sí que me podéis hablar de forma directa, ¿eh? Ahora se asomarán por aquí para decirme que se me ve bien. Y ya lo estoy escuchando, que se me ve bien. Porque como me voy viendo aquí en el portátil a la vez también. Bueno, pues venga, hacemos eso. Entonces no he ido contando las cadenas. Debería de haberlas contado. Menos mal que recuerdo que hice 2 de más. Bueno, luego si nos falta alguna hacemos un pequeño aumentito, ¿eh?
Vale, ahora, la siguiente vuelta sí que ya la vamos a trabajar con puntos altos. Entonces, al trabajar la vuelta con puntos altos, tenemos que hacer 3 cadenas de subida. Cuando hacemos puntos altos, o también llamado varetas o palitos, pues según el país, cuando hacemos ese punto, que normalmente en los gráficos lo encontraréis así, con este palito y una rayita, ¿eh? Entonces, subimos siempre la vuelta inicial con 3 cadenas. Si lo hiciéramos un punto alto doble, o sea, echamos 2 hebras a la aguja, pues empezaríamos con 4 cadenas y así sucesivamente. 3 vueltas, pues 4, 5 y así vamos aumentándole. Vale, entonces traemos las 3 cadenitas y le damos la vuelta. Ahora lo que voy a hacer es, como voy a hacer el calado, haré 4 cadenas más de separación, de holgura, para hacer el calado. 1, 2, 3 y 4. Por tanto, aquí en la base me saltaré también 3 puntos sin tejer y tejeré en el cuarto. Entonces damos una vueltita a la aguja y será 1, 2, 3 sin tejer al cuarto, cogiendo las 2 cadenitas, ¿eh? Y ahora hacemos un punto alto, que es coger la hebra y sacar en 2 veces. Según el material que hagáis o según a lo largo que queráis hacer el punto, también se puede sacar en 3 veces. Ahora os lo enseño. Entonces, nuevamente hacemos 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4 cadenas de separación. Cogemos hebra a la aguja, nos saltamos 3 sin tejer, o sea, 1, 2, 3 y tejemos en el cuarto punto. En el cuarto punto introducimos, sacamos la aguja y ahora, si sacáramos de 3 veces, haríamos primero un puntito, luego otro puntito y luego otro puntito. ¿Veis? Y queda pelín más alto que aquí. Pero nosotros en este caso tampoco nos interesa que quede tan alto. Entonces hacemos punto alto normal. Sería 1, 2, 3 en el cuarto, punto alto normal de 2 sacadas. Primero sacamos 2, luego 2. Nuevamente 1, 2, 3 y 4. A ver, sacamos un poquito de hilo que se afloje. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Pues cogemos hebra en la aguja y en el cuarto punto hacemos nuestro punto alto. Nuevamente 1, 2, 3 y 4. Cogemos hebra en la aguja y 1, 2, 3 y 4. En el cuarto punto hacemos nuestro punto alto o vareta. 1, 2, 3 y 4. Y volvemos a hacer lo mismo. 1, 2, 3. En el cuarto punto hacemos nuestro punto alto o vareta. 1, 2, 3 y 4. Cogemos la hebra. 1, 2, 3. Aquí. Pues no sé, pues ya me explicaréis un poquito. A ver qué opináis de esto. 1, 2, 3 y 4. De hablarnos y comentarnos 1, 2, 3, 4. A mí me gustaría mucho el poder ir haciendo unos cursos así online en directo. Ahora que pues en según qué países tenemos tantas restricciones y no nos podemos mover de casa. 1, 2, 3 y 4. Aquí, por ejemplo, en España sí que ya van abriendo un poco la veda, nos van dejando hacer cosas, pero bueno, tampoco podemos ir saliendo de fiesta, ni a cenar, ni 1, 2, 3, 4. Y así pues podemos aprovechar. Además, por ejemplo, tenemos el grupo de WhatsApp de retos, que tenemos un grupo muy bonito. Muchos saludos a todas, chicas, muchos saludos a todas, muchos besos, que es un grupo bonito porque no tan solo enseñamos cosas de crochet, sino que todos los días pues tenemos el saludo de buenos días de todas, de buenas noches de todas. Cuando a alguna pues le pasa algo, nos preocupamos y eso pues es de agradecer. Siempre pues te puedes ir relacionando, no tienes solo la relación estricta de diaria, de con la familia, de con los hijos, de con los... 1, 2, 3 y 4. Y te vas relacionando pues con personas de todo el mundo. Que cada una tiene sus costumbres y sus cosas. Compartimos. 1, 2, 3 y 4. Cogemos hebra y ahora ya vamos a acabar. Entonces, para acabar, 1, 2, 3, nos vamos aquí, al último puntito. Nos metemos bien aquí, en esta cadenita,
para no perder este punto y que luego el trabajo nos quede bien rectito. Sobre todo cogiendo las dos cadenitas, que a mí ahora se me resiste porque tengo la cámara delante. A ver, que no he cogido la hebra aquí. Se me resiste al tener la cámara delante, no veo bien. ¿Vale? Venga. Ahora, si queremos, podemos dar otra vueltita de calado. O ya podríamos pasar directamente a lo que es el punto. Vamos a dar otra vueltita de calado porque como se tarda muy poco, entonces 1, 2 y 3 le damos la vuelta al tejido y 4 de separación. Hacemos las 3 de subida y ahora 4 para saltar a la columna. Sería 1, 2, 3 y 4. Cogemos la hebra y nos vamos aquí, al centro de la columna. Aquí al centro, para que quede bien rectita. Nuevamente, 1, 2, 3, 4 cadenas, cogemos la hebra y nos vamos aquí, al centrito. No os ciñáis solo a coger estos dos hilitos, porque entonces se abriría. Y os venís aquí, al centro del punto, para que la columna nos quede rectita. 1, 2, 3 y 4. O sea, tardamos una décima de segundo más ahí en buscar el centrito y queda muchísimo mejor. Luego el resultado realmente se aprecia. 1, 2, 3 y 4 y nos saltamos aquí al centro de la columna. 1, 2, 3 y 4. Antes, en la conexión anterior, se conectó una señora, una amiga que se llama Güenesquita, me saludó, me dijo hola, pero justo en aquel instante tuve que cortar porque era la prueba que estaba haciendo con mi amiga Marta para que me confirmara que se veía bien. Porque en la conexión anterior resulta que no se veía bien. Se veía lo que tenía en la pantalla de la cámara en lugar de vérseme a mí. Y tuve que cortar. Entonces, lo siento mucho, amiga. Un abrazo muy grande. Muy buenos días o muy buenas tardes, según de dónde seas. Que también me podríais decir, si estáis, de dónde sois, qué hora tenéis allí ahora. Venga, 1, 2, 3 y 4. Y nuestro punto. Soltamos un poquito de hilo, que si no es muy molestoso que nos vaya tirando del dedo, 1, 2, 3 y 4. Cogemos la hebrita y nos vamos nuevamente aquí. 1, 2, 3 y 4. A mí me relaja mucho el tejer porque constantemente hay que estar contando. Y entonces pues dejas de pensar en otras cosas del día a día. 1, 2, 3 y 4. Cogemos hebra. Ahora, contamos la tercera de subida. Por aquí teníamos 3 cadenas de subida y 4 de separación. O contamos 4 aquí, como queráis. 1, 2, 3, 4. Aquí. Pues aquí será donde tenemos que pinchar para hacer nuestro último punto alto. ¿Vale? Ahora, vamos a dejar ya de hacer puntos calados, aunque podríamos ir haciendo las vueltas que quisiéramos de puntos calados. ¿Veis cómo se nota que queda mejor pinchando bien en el centrito de la columna? Va quedando muchísimo mejor. ¿Os fijáis? Queda más rectito, queda más limpio. Vale, ahora para iniciar lo que es el dibujo, así primero de todo, nos colocamos, yo por lo menos me coloco siempre mi contador de vueltas. La colocamos al número 1 y así no me pierdo, porque claro, al estar hablando con vosotras, pues luego ya me despisto y no sé la vuelta que estoy y me puedo equivocar. Ahora, para empezar este patrón, vamos a subir con dos cadenas. Subimos con 2 cadenas. 1, 2 y damos la vuelta al tejido. Ahora, ¿sabes qué? Voy a hacer otra vueltita más, ¿vale? Y así vamos a completar, a rellenar esto un poquito para que quede más bonito. Entonces, ahora vamos a hacer aquí 4 puntos altos. Como teníamos 4 cadenas de base, vamos a hacer 4 puntos altos, además del de subida. O sea, tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos 1, ahora nos vamos aquí a la cadenita. Será 1 aquí, otro en la cadenita.
serán 2, otro aquí en la cadenita, serán 3, y ahora otro aquí en la siguiente cadenita, en el siguiente agujerito, y serán 4. Para mostraros cómo también se podría hacer esto, ¿eh? Ahora hacemos 4 de separación, 1, 2, 3 y 4. Y nuevamente nos saltamos un calado, en el siguiente calado volvemos a hacer otros 4 puntos altos. También lo podríamos hacer así directamente en lo que es la zona del calado. Mira, ¿veis? 1, y ahora os muestro la diferencia entre uno y el otro. 2, 3. Más que nada para que veáis la diferencia que existe entre un lado y el otro y así vosotras escojáis. ¿Ves? Aquí queda bien marcado. En cambio aquí nos faltarían más puntos y no se ve tan bonito. Entonces, en esta ocasión lo tenemos que hacer directamente en el punto. No lo podemos hacer dentro de lo que es el aro. Sí que para otras cosas como son abanicos o cosas así, pues lo podemos hacer perfectamente en el arco, pero en este caso no, lo tenemos que hacer en los puntos. Entonces vamos a hacer otros 4 puntos altos aquí. Será 1, aquí en el siguiente será el segundo, 2, en el siguiente, ¿veis? Intento en la medida de lo posible coger los 2 hilitos para que luego no se abra excesivamente. Lo que pasa es que como el hilito está pues del otro lado, porque le hemos dado la vuelta al tejido, pues cuesta un pelín, pero es un poquito nada más. Venga, ahora nuevamente 4. 1, 2, 3 y 4. Cogemos hebra, nos saltamos un calado, nos vamos al siguiente y veis, así con el dedito giráis un poco la cadena y ya se os viene y ya queda bien. O sea que no es difícil, es muy facilito. Será 1 aquí en el siguiente, 2 en el siguiente, 3 y en el siguiente pues hacemos el cuarto. Y como es un trocito pequeño, otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas. Nos saltamos un calado, nos vamos al siguiente y nuestros 4 puntos altos. 1, ahora nos vamos al siguiente, aquí 2, al siguiente 3 y al siguiente será 4. Volvemos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 cadenas. Nos saltamos este, nos vamos al siguiente y hacemos nuestros 4 puntos. 1, aquí, 2, aquí, 3 y al siguiente 4. Nuevamente 1, 2, 3 y 4. Cogemos la hebra, nos saltamos este calado, nos vamos al otro. Y aquí será 1, 2, a ver, estiramos un poquito. 2, aquí, 3 y 4. Muy bien, nuevamente 1, 2, 3 y 4. Ya terminamos. Nos saltamos este calado y nos vamos al final. Entonces, para el punto final tendremos que hacer los 4 de dentro del calado más uno más de borde. Será 1, 2, a ver, 3 y 4. A ver si quiere. Aquí está. Y 4. Cogemos la hebra y en el siguiente hacemos uno más, que será el que levantará, este extremo, para que luego nos quede bien. ¿Ves? Es la forma de que quede bien recto.
para que suba, porque si no quedaría aquí a que se va. Ahora sí vamos a empezar el dibujo. Vamos a hacer las 2 cadenas de subida y nos estamos en la primera vuelta. Bien, ahora aquí dentro teníamos 4 puntos, ¿verdad? Vale, pues entonces vamos a hacer puntos altos en este hueco de aquí en medio. Entre los 2 y 2, aquí en medio, vamos a hacer puntos altos. Entonces cogemos hebra y hacemos 2 puntos altos, 1, 2 puntos altos. Ahora hacemos 2 cadenas y 2 puntos altos nuevamente. 1 y 2. Esto lo iremos haciendo separando el dibujo de la piña de la siguiente piña. Será la separación. Es un pequeño abanico formado por 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Bien, ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y nos vamos a ir al primer punto alto del siguiente grupo. Sobre este punto alto nos vamos a ir allá cogiendo los 2 hilitos. Y aquí hacemos, un punto alto, no, perdón. Nos vamos al punto alto pero con un punto bajo. Aquí, al punto, nos hacemos un punto bajo. Bien, ahora vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2, y nos vamos a saltar al último punto bajo. Esto luego quien lo desee, por favor que me pida el patrón y por Messenger pues se lo envío, para que lo pueda, o por correo electrónico se lo puedo enviar. Ahora nuevamente hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. 7 cadenas. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y nos saltamos este arco, nos vamos nuevamente a hacer el abanico que hicimos antes. O sea, eso será abanico, centro para la piña, abanico. Cogemos la hebra, nos vamos en medio entre los 2 y los 2 y aquí hacemos nuestro abanico. Será 1, 2, 2 cadenas de separación y nuevamente 2 puntos altos dentro. Será 1 y 2 puntos altos. Muy bien. Ahora nuevamente haremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y hacemos un punto bajo en el primer punto alto de la base. 2 cadenas de separación y otro punto bajo en la siguiente. O sea que esta vuelta será para ir formando la base de los abanicos de separación y la base para los abanicos. O sea, para las piñas, perdón. Ahora, nuevamente, 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. ¿Vale? Y nos vamos al siguiente grupo. Aquí vamos saltando grupo de grupo en grupo. Aquí, como hemos hecho a los puntos nada más, pues ahora nos toca abanico. Cogemos la hebra en el centro entre punto y punto, nuestro abanico. Un punto, 2, hacemos 2 cadenas de separación y otros 2 puntos altos. 1 y otro punto alto. 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Ahora nos toca un punto bajo en el primer punto, 2 cadenas de separación y un punto bajo en el último punto. ¿Vale? Ahora nos tocará el abanico, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hebra la aguja, nos vamos al centro, dejamos 2 puntos a un lado, 2 a otro, y aquí hacemos nuestro abanico. Será un punto alto, 2 puntos altos, 2 cadenas, 1 y 2, y 2 puntos altos. 1
y 2 puntos altos. Bien, ahora para finalizar haremos un punto alto normal aquí en el último punto que teníamos para que levante esta vuelta. Entonces aquí en el punto que teníamos de las cadenas de subida de la vuelta anterior hacemos nuestro punto alto. Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos a la vuelta número 2. La vuelta número 2 subimos con 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas y damos la vuelta al tejido. Ahora, primero vamos a trabajar la zona de los abanicos, por tanto hacemos un abanico. ¿Cómo? Pues cogemos hebra y aquí dentro hacemos otro abanico. Será 1, 2, 2 cadenas. Y aquí dentro otra vez otros 2 puntos altos. 1 y 2 puntos altos. Así tendremos nuestro abanico. Ahora vamos a empezar con la zona de la piña. Entonces hacemos 2 cadenas de separación y nos venimos a la cuarta cadena, o sea, dejamos 3 libres. En la cuarta hacemos un punto bajo. 1, 2, 3 las dejamos. En la cuarta, aquí hacemos un punto bajo. ¿De acuerdo, chicas? Venga, ahora tenemos que hacer 7 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas al aire. Y nuevamente dejamos aquí 3 cadenas y en la cuarta hacemos punto bajo. 1, 2, 3, aquí. En la cuarta hacemos un punto bajo. Esta vuelta sí que es fácil, fácil, fácil. Ahora hacemos 2 cadenas de separación. 1, 2 cadenas y volvemos a nuestro abanico. Nos vamos aquí dentro con punto alto. Será 1, 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y 2 puntos altos dentro del mismo orificio para hacer nuestro abanico de separación entre lo que es los laterales y el centro de la piñita que vamos a crear, que ya veréis que será bonita. Ahora hacemos 2 cadenas de separación, 1, 2 cadenas de separación y nuevamente nos vamos aquí a la tercera cadena y hacemos 1, 2, 3 en la cuarta nuestro punto bajo, en la cuarta nuestro punto bajo. Ahora 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Dejamos igualmente aquí 3 sin pinchar, sería 1, 2, 3 aquí en la cuarta. Hacemos nuestro punto bajo. Ahora otra vez 2 cadenas de separación y hacemos nuestro abanico. Cogemos la hebra, hacemos punto alto, las 2 cadenas de separación y otros 2 puntos altos aquí dentro del abanico. 1 y 2. Nuevamente 2 cadenas de separación, 1 y 2. Cogemos la hebra, no porque es punto bajo, perdón. Será 1, 2, 3 aquí en el cuarto. Punto bajo. 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Igualmente dejamos aquí 3, 1, 2, 3 y en el cuarto punto bajo. Y ahora ya vamos a ir finalizando esta vuelta. Hacemos 2 cadenas de separación, cogemos hebra y hacemos aquí el abanico final. O sea, 2 puntos altos dentro del otro abanico, 2 cadenas de separación y 2 puntos altos. 1 y 2 puntos altos. Y terminamos la vuelta con un punto alto. Entonces cogemos hebra, nos venimos aquí y hacemos nuestro... ¡Ay! Se escapó. Exacto, aquí. Si voy muy rápido o algo, decírmelo, chicas.
A ver, que se me ha ido el hilo. Aquí. Punto alto. ¿Vale? Bien, pues ahora nos vamos a ir a la vuelta número 3. Vuelta número 3. Entonces, nuevamente vamos a trabajar con punto alto, pues 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Estoy comprobando ahí en la pantalla si se ve bien o no la imagen y yo creo pues que se ve bastante bien. Vale, ahora vamos a la vuelta número 3. Nuevamente hacemos primero nuestro abanico. Entonces, directamente nos vamos al abanico. 1, 2, 2 cadenas de separación y otros 2 puntos altos dentro de este abaniquito. ¿Vale? Ahora, vamos a saltar a la zona de la piña. Entonces, vamos a hacer una cadena de separación y ahora, dentro de este arco que fuimos trabajando aquí, vamos a hacer 11 puntos altos dobles. 11. A ver que me asegure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, 11 puntos altos. Y esto sí que los vamos a hacer directamente en el arco, no cogiendo punto a punto, sino directamente en el arco, ¿vale? Entonces, para hacer el punto alto doble, cogemos 2 hebras a la aguja, directamente aquí dentro. Primero sacamos 2, luego 2 y luego otros 2. Ya tenemos nuestro primer punto. Ahora, 2 hebras a la aguja. Sacamos 2, otros 2, ahí, y otros 2. 2 hebras a la aguja. 2, 2 y 2. 2 hebras a la aguja. 2, 2 y 2. 2 hebras a la aguja. Y luego ya los contaremos. 2 hebras a la aguja. 11 tenemos que hacer en total. 11 puntos altos dobles. 11 varetas dobles. También se le puede llamar palitos. A ver, ahora contaré a ver las que hay. Porque a veces nos emocionamos ahí haciendo puntos y luego tenemos que deshacer. Que llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 2 hebras a la aguja. Ay, que se resiste. 9, 10, 2 hebras a la aguja y 11. Y este será el centro de nuestra piña. De aquí nacerá luego nuestra piña. Ahora hacemos una cadena de separación y nos vamos al abanico y hacemos un nuevo abanico. Será punto alto normal. Aquí este es normal, 2 puntos altos normales, 2 cadenas de separación y 2 puntos altos normales. 1 y 2 puntos altos normales, una cadena de separación y nuevamente hacemos otros 11 puntos altos dobles en el siguiente arco, o sea, 2 hebras a la aguja, 1, 2 hebras a la aguja, 2, 3, ay, 4, a ver, 5. Bueno, pues no me decís nada, chicas. Yo que querría pues conoceros y saludaros. Y no me decís nada. A ver si os animáis. Y nos vamos conociendo. Que cómo lo tenéis por ahí, por vuestros países, el tema este feo del COVID. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí esta será la 10ª. Y ahora hacemos el 11. Muy bien, una cadena de separación y nos vamos a nuestro abanico. Cogemos hebra. 1, 2, 2 cadenas. 1, 2, así hacemos nuestro abanico. Ahora una cadenita de separación y nos vamos a la zona de la piña. Nuevamente cargamos la aguja con 2 hebras
y nos vamos a el arco y hacemos 11 puntos altos dobles. Ahí va, se fue. A ver. 1, 2, 3. Estoy cogiendo tortículos de tener la cabeza ladeada. Porque la cámara la tengo delante y yo no me acostumbro a ver por la cámara. Y tengo que ver directamente las manos. Y cojo una tortícolis de verdad. Pero bueno, no pasa nada. Luego se quita. Venga, pues seguimos con los puntos altos dobles. Que realmente este punto es fácil, ¿eh? Simplemente es pues acostumbrarse a hacer un punto u otro. A ver, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y nos faltan 2. 10. Y vamos por el 11. Una cadenita de separación y hacemos nuestro abanico de borde. Cogemos aguja. 1, 2 cadenas de separación. 1, 2 cadenas de dos cadenas de separación, no. Y hacemos el punto de borde. El punto de borde será un punto alto aquí en la última cadenita de la subida de las cadenas de la vuelta anterior. ¿Veis? Listo, pues la vuelta número 3 ya la tenemos. Vamos a empezar con la vuelta número 4, chicas. Vale, pues nuevamente subimos con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y como en las otras vueltas, vamos al abanico. Cogemos hebra y hacemos nuestro abanico. Será 1, 2 cadenas de separación. Y los otros 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora, aquí en esta vuelta empezamos a hacer lo que son los arquitos, los calados de la zona de la piña. Entonces, ahora aquí vamos a hacer una cadenita de separación y nos vamos a ir con un punto bajo al primer punto alto que tenemos aquí. Aquí nos vamos con un punto bajo. Aquí, con un punto bajo. Ay, que no se nos escape. Un momentico. Aquí. Hacemos un punto bajo. Ahora, para los calados normalmente se suelen utilizar 5 cadenas. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Que vosotros queréis que quede grande porque el material que estáis utilizando es grueso? Pues hacer 6, pero normalmente se utilizan 5. Y dejaremos un punto sin tejer. Este punto sin tejer nos saltamos al siguiente con un punto bajo. Nuevamente 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Nos dejamos un punto sin tejer en el siguiente con un punto bajo. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nos dejamos uno sin tejer en el siguiente con un punto bajo. Otra vez 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nos dejamos uno sin tejer, nos vamos al siguiente y punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Nos dejamos uno sin tejer y ahora ya nos vamos al último punto. Y aquí hacemos un punto bajo. ¿Vale? Ahora hacemos una cadena de separación, igual que hicimos aquí. Y nos vamos a la zona del abanico. Y hacemos nuestro abanico. Cogemos la hebra. Será 1, a ver, 2 cadenas de separación. Y nuevamente los 2 puntos altos. 1 y 2 puntos altos. Hacemos una cadenita y nos vamos al primer punto de la zona de los abanicos, de las piñas. Nuevamente 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nos saltamos uno, nos vamos al siguiente.
5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, nos saltamos 1, nos vamos al siguiente. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, nos saltamos 1, nos vamos al siguiente. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, nos saltamos 1, nos vamos al siguiente. Y las últimas 5 cadenitas, 1, 2, 3, soltamos hilo, 4, 5, saltamos 1 y nos vamos al siguiente. Y punto bajo. Y nos tienen que quedar los mismos arquitos que en la piña anterior. Aquí nos quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 5 arquitos. Pues aquí igual, 1, 2, 3, 4 y 5 arquitos. Y nos quedan los mismos. ¿Vale? Ahora vamos a recuperar el hilo. Y continuamos con nuestra vueltita. Hacemos una cadena de separación y hacemos nuestro abanico. Será un punto, dos puntos altos, 2 cadenas de separación y 2 puntos altos dentro del abanico. 1 y 2, una cadena de separación y nuevamente nos vamos al primer punto alto que sigue, hacemos nuestro punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, saltamos 1, nos vamos al siguiente. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Saltamos 1, nos vamos al siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Saltamos 1, nos vamos al siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Saltamos 1, nos vamos al siguiente. Ahí va, se escapa. 1, 2, 3, 4, 5. Saltamos 1, pues nos vamos al siguiente. Hacemos nuestra cadenita de separación y nos vamos a hacer el abanico, que será punto alto, 1, 2 puntos altos dentro del abanico, las 2 cadenitas de separación y 2 puntos altos. 1 y 2. Muy bien, y ahora nuestro punto alto aquí para que nos quede el tejido rectito. Vale, ahora empezaremos la vuelta número 5. Vale, pues la vuelta número 5, el inicio lo vamos a hacer igual. Entonces, como podéis apreciar, aquí van quedando las piñas. ¿Ves? Va quedando siempre las piñas. Entonces, aquí luego esto ya planchadito con un poquito de vapor, ya veréis que queda bonito. Venga, pues vamos a subir. ¿Cómo vamos a traer? ¡Uy! Que me deshago el último punto. Bien, cojo la hebra y volvemos a hacerlo. Subimos 3 cadenas, 1, 2 y 3, y nuevamente primero nuestro abanico. Hebra, hacemos nuestro abanico. 1 y 2, 2 cadenas, cogemos la hebra y 2 cadenas. 1 y 2 cadenas. Bien, ahora, de separación entre el abanico y el primer arco, vamos a hacer 2 cadenas. Hacemos 1, 2 cadenas y nos vamos directamente aquí al centro del primer arco. Entonces, tenemos varias formas de coger este centro. Podemos buscar el punto central y hacerlo directamente así, en el punto, aquí hacer nuestro punto bajo, así directamente, o también podemos hacerlo directamente en la arcada, o sea, pinchamos directo en el arco y hacemos el punto bajo. Eso ya como prefiráis. Yo en este caso, si os fijáis, este hilo es un poquito rugoso, no sé si lo podéis ver bien. Entonces, aunque lo haga en el centro del arco, sin pinchar en el punto, no se me desliza apenas, le cuesta mucho. Entonces, lo puedo dejar así. Si vosotros vais a hacerlo con lana, mejor que cojáis el punto en el centro, porque así de ahí no se os mueve. Pero venga, va, para dar ejemplo voy a hacerlo yo también. Venga, entonces, hacéis un poquito así,
ya se os viene el punto a la aguja, iba a decir a la mano, pero a la mano no, a la aguja, y ya aquí nuestro punto bajo. Nuevamente 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y nos vamos igual al centro del arco siguiente. Si queréis podéis contar los puntos, teníamos 5, 1, 2, 3, 4, 5, pues nos iríamos al tercero. Pero realmente es que se va solo. Lo que es importante es que cojáis los dos hilitos, Eso sí que es importante, para que luego no se quede muy abierto. Venga, 1, 2, 3, 4 y 5. Nos vamos aquí al centrito, damos así un poquito la vuelta al tejido y cogemos los dos hilitos. Otra vez, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos aquí al centrito y cogemos los dos hilitos. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos al centro del último arco. Y ahora ya no nos quedan más arcos. Ya nos tenemos que pasar a la zona del abanico. Entonces, como aquí vinimos con 2 cadenas, allá nos vamos a ir también con 2 cadenas. Si por cualquier motivo vierais que el trabajo se os abre demasiado aquí, en lugar de aquí dar 2 cadenas, dais una. Es normal que de la primera hilera de puntos a esta haga un poco de movimiento arqueado, porque siempre cede. No es lo mismo trabajar aquí directamente con puntos bajos que luego aquí con puntos abiertos, puntos calados que van cediendo. Luego también al hacerle el planchado hacia arriba, ya queda más recto, Pero insisto, si aquí veis que se os va a abrir un poquito, hacer una cadena en lugar de 2, ¿De acuerdo? Venga, va, voy a hacer una yo también. Pero allá hay que hacer 2. Ahora cogemos hebra y hacemos el abanico. Entonces, hacemos 1, hacemos 2, 2 cadenas de separación y nos vamos al abanico. 1 y 2. Vale, entonces, como podéis apreciar, en la primera vuelta de piña teníamos 5 arquitos. 1, 2, 3, 4, 5. En cambio, en esa segunda tenemos 1, 2, 3 y 4. Al hacer la piña, eso es lo que hacemos. Vamos disminuyendo para que nos vaya haciendo la forma de las piñitas. Venga, ahora, ¿qué hacemos? O una o dos, según vuestro trabajo. Cogemos el punto central. Sería este el punto central. Cogemos los dos hilitos, y hacemos nuestro punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos vamos al siguiente arco. Esto de las piñitas es muy sufrido, la verdad. 2, 3, 4, 5. Se utiliza mucho, decora mucho y realmente es fácil. Es cuestión de ir haciendo pues los arquitos. Venga. 1, 2, 3, 4. Uy. Llevamos 3, 4. A ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Nos vamos al siguiente calado. ¿Veis? Yo hago así y así ya me queda aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Me vengo al centro. Hacemos así. Y listo. Y venga. 1, 2 puntos. Nos vamos al abanico. Echamos hebra a la aguja. Y bajamos. Hacemos 1, 2, 2 cadenas de separación. Aflojamos un poquito de hilo. Nuevamente otros 2 puntos altos. 1 y 2. Las 2 cadenitas de separación. O una si estáis trabajando con un material grueso. Nos vamos al siguiente arco en el centro, en el punto número 3. Porque tenemos 5. Y punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y nos vamos al centro. Uy, queda un hilito nada más. No, yo quiero 2. Siempre 2 hilitos.
1, 2, 3. Aquí tengo un nudito. Mira, chicas, para deshacer los nuditos, antes de que se apriete, lo suyo es coger la hebrita aquí, ¿veis? Y se deshace solo, normalmente. ¿Habéis visto qué truqui? Venga, ¿llevamos cuántas? 1, 2, 3. Mira, ¿sabes qué? Lo volvemos a hacer las cadenas y así no nos equivocamos. Venga, 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos al punto central y los dos hilitos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Pues estaba pensando yo que este punto quedaría bonito para muchas cosas, pero también quedaría bonito para hacer una cortinita, ¿eh? Sí, una cortina también quedaría bonito. Venga, 1, 2, 3, 4, 5. Nos venimos al punto central y hacemos nuestro punto bajo, las dos cadenitas de separación. Cogemos la hebra y hacemos el abanico de borde. Será 1, 2, las dos cadenitas de separación, nuestra hebra y nuestros dos puntos altos, 1 y 2. Cogemos hebra y aquí en el tercer punto, en el de subida, para marcar el recto en el borde del trabajo, hacemos, ¿veis qué rectito queda? El truqui de esto es siempre coger bien en el tercer punto de subida y así nos queda muy rectito. Ahora nos tenemos que ir a la vuelta número 6. La vuelta número 6 nuevamente vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas de subida. Damos la vuelta al tejido y empezamos. Hacemos primero, por supuesto, nuestro abanico. Cogemos la hebra y nuestro abanico de borde. Será 1, 2, 2 cadenas de separación. Cogemos hebra, 1 y 2 cadenas, hay 2 puntos, perdón. Vale, ahora, aquí teníamos 5, aquí nos quedaron 4 grupitos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, ahora nos tienen que quedar 3 grupitos. Volvemos a hacer nuevamente 2 cadenas de separación. 1, 2. Teóricamente debería de hacer 3, porque si pierdo aquí arquitos, debo de ganar en cadenas aquí al costado. Pero como podéis ver, aquí se me va abriendo, entonces no le voy a hacer 3, le voy a hacer 2 cadenitas de separación. Eso es el truqui para que luego los trabajos no se os abran. Compensar un poquito lo que es el centro con los laterales, ¿eh? Ahora nos vamos a ir al primer arco y como en el caso anterior, ¿ves? Tiramos hacia arriba y ese sería el punto central. Cogiendo las 2 cadenitas siempre, ¿eh? Las 2, ¿eh? No cojáis una sola cadenita, porque entonces el punto se abre. Aquí. Ahora 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos al siguiente arco en el punto central. Cogemos los 2 hilitos. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente arco, el punto central. Que veis que se van presentando solos los puntos. Pero pasa es que quiere que le coja uno y yo no quiero coger uno. Yo quiero coger 2. Ahí. Venga. Y así seguimos. Mira, ¿ves? Al final he cogido 1. Pues no, porque veis que feo queda, se estira todo. A ver, pues aquí tiramos un poquito. Y queremos coger los 2 hilitos, no uno, los 2. Ahora. Venga. 1, 2, 3, 4, 5 y nos vamos al punto central. Y voilà, cogemos los 2 hilitos y listo. Y ahora tenemos 3 arcos, 1, 2 y 3. Ahora hacemos 2 cadenas, cogemos hebra y nos vamos al abanico. 1 y 2. 2 cadenas de separación y la otra parte del abanico. 1 y 2. Nuevamente, 2 cadenitas de separación y nos vamos al arco, al punto central. Cogemos los 2 hilitos y 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5.
Al siguiente punto, al punto central, se pone una, no. Queremos los 2 hilitos. Ahí, los 2 hilitos. 1, 2, 3, 4, 5. Nos venimos aquí al arco central y los 2 hilitos. Venga, 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos aquí al arco central. Recordar que en los comentarios en cualquier momento me podéis escribir y preguntarme cosas, ¿eh? No hay ningún problema. Mira, me voy a enviar yo uno porque estáis aquí muy calladitos. Voy a enviar yo aquí un dibujito o algo porque no me decís nada. Pues ala, me lo envío yo. A ver, venga, enviar un dibujito. Claro, chicas, un saludito. Un saludito, chicas. Hola, chicas. Hola, amigas. Venga, ahora vamos a hacer 2 cadenas de separación. 1, 2, porque ya tenemos nuestros 3 arcos. La unión del abanico a la piña no cuenta como arco, ¿eh? Ahora, cogemos hebra y nuevamente nuestro abanico. 1 y 2. 2 cadenitas de separación. Y cogemos hebra y nuestro abanico. 1, 2 puntos altos. Ok, las 2 cadenitas. Y vamos a hacer la última piña. O sea, nos venimos aquí al punto central. Aquí, venga. 1, 2, 3, 4, 5. Este del punto calado que se utiliza para hacer esto de las piñitas es un punto tan sufrido. 1, 2, 3, 4, 5. Y el punto central aquí. A ver, un hilo no, que queremos los 2. Eso. Venga, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí nos vamos aquí al arco central y listo. Ya tenemos nuestros arcos. Ahora tenemos que ir a la zona del abanico. O sea, las 2 cadenas. 1, 2 cadenas. Cogemos la hebra y nos venimos al abanico. Hacemos 1. Uy, es que tengo la manía de antes de sacar el hilo estiro y entonces me quedo sin el hilo. 1, 2. Ahora hacemos 2 cadenitas, una hebra y nuestros otros 2 puntos altos para hacer nuestro precioso abanico. Y 2. Ahora, directamente cogemos hebra y al tercer punto de subida de la vuelta anterior. Ahora, fijaros, ¿ves cómo aquí no se levanta? Porque no lo he hecho en el punto de subida, lo he hecho al lado en el punto alto. Entonces, es este puntito de aquí. Este de aquí el que tengo que hacer. Fijaros la diferencia, ¿eh? ¿Ves cómo ahora sí que lo levanta y queda bonito? Venga, ahora nos toca la vuelta número 7. La vuelta número 7 igualmente empezamos con 3 cadenas. 1, 2 y 3 y empezamos haciendo nuestro abanico. O sea que es facilito. A ver, un segundo que voy a beber un poquito, porque si no, tanto hablar se seca la boca. Aquí estamos. Pues creo, me parece que pone aquí el reloj, que ya llevamos 1 hora. Madre mía, pues no lo diría, ¿eh? Para mí que ha pasado nada, un momento, un instante. Es que me distrae muchísimo el tejer. Me relaja mucho. Venga, pues cogemos hebra. Ahora hacemos 1, 2, las 2 cadenitas y nuevamente los 2 puntos altos. 1 y 2. Bueno, ya intentaré que para la próxima emisión hagamos algo que sea más rapidito, para que las chicas que os incorporéis desde el principio, pues lo podáis hacer sin perder mucho tiempo. Intentaré que normalmente dure pues máximo 1 horita, ¿vale? Venga, ahora deberíamos de hacer 3 cadenas de separación. 1, 2 y 3, porque aquí nos va a quedar un arco menos.
Entonces nos vamos aquí al centro del primer grupito, del primer arco, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5. Nos pasamos al tercer punto, al punto central del siguiente arquito. 1, 2, 3, 4, 5. Nos pasamos al punto central del siguiente arquito. 3 cadenas, 1, 2 y 3, y nos vamos a nuestro abanico. Hacemos el abanico, 1, 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y nuestros 2 puntos altos, que es como se hacen los abanicos. Se hacen siempre formados puntos altos, cadenas, puntos altos. Y ahora nos van a quedar solo 2 arquitos, chicas. O sea que nos queda una vuelta de un arquito y luego ya empezaríamos a repetir la vuelta. Venga, que nos queda poquito. Hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y nos pasamos al primer arco, al punto central del primer arco. 1, 2, 3, 4, 5. No sé si os habré cogido a algunas comiendo. Bueno, espero así también, pues mira, que comáis acompañadas, ¿eh? Si estáis solas comiendo o algo, pues ya os hago compañía yo. 1, 2, 3, 4, 5. Yo aquí en el trabajo, en la autoescuela también hago eso. Normalmente a mediodía, mientras que voy comiendo, no estoy sola porque estoy con mi hermana, con Mercedes y con mi cuñado. Pero en lugar de comer y punto, me dedico a ver vídeos y cosas. Y pues mira, te entretienes, ¿eh? Venga, pues vamos a hacer ahora 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Cogemos hebra y nuestro abanico. 1 y 2. 2 puntos altos, 2 cadenitas. Y nuevamente 2 puntos altos. 1 y 2. 3 cadenas, 1, 2 y 3, y nos vamos a nuestra piña. Y aquí cogemos el primer arco y en el punto central, cogiendo los 2 hilitos, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí viene otro nudito. Venga, a ver si este lo quitamos igual de bien. Metemos el hilito y mira, ¿veis cómo desaparece? ¿Os dais cuenta, chicas? Porque si nos ponemos a tirar, entonces se lía más todavía. Ahora nos venimos al punto central, giramos y nuestro punto bajo. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Nos venimos al punto central y giramos, punto bajo. Ahora ya no nos quedan arcos, nos toca el abanico. Pues 1, 2, 3. Cogemos hebra y nuestro abanico. 1 y... ¡Uy! Se escapó. Eso el próximo día, que si Dios quiere será pasado mañana. Si eso, pues ya os preparáis con vuestro hilito, vuestro café. Y así pues damos un rato, echamos la tarde. Serán 2 cadenas, cogemos la hebra. 1 y 2. Nuevamente cogemos hebra y nos vamos aquí, al tercer punto de subida de la vuelta anterior. Ahora vamos a la vuelta número 8. La vuelta número 8 empezamos con el abanico, o sea que 1, 2 y 3 siempre terminamos y empezamos con abanico. Y entre dibujo y dibujo, entre piña y piña, nuestro abanico. Y así nos va quedando, pues bien, perfecto. Venga, pues hemos hecho las 3 cadenas, damos la vuelta al tejido y hacemos nuestro abanico. Cogemos hebra a la aguja, 1, 2 puntos altos, 2 cadenas y ahora nuestros otros 2 puntos altos para terminar el abanico. Listo. Pero ahora, claro, ya hay un cambio porque aquí ahora solo tenemos que hacer un solo arquito. O sea, tenemos que hacer un arquito de aquí a aquí.
aquí ya no tenemos arco, tenemos que hacerlo de aquí a aquí. Entonces, aquí tenemos que hacer más cadenas de separación. Entonces vamos a hacer 3, 4, 5, 6, 7 cadenas de separación, porque este mismo arquito que cerramos aquí nos servirá luego para iniciar el nuevo dibujo, chicas. Pues entonces 7 cadenas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora nos venimos aquí al arquito y hacemos nuestro punto bajo. ¿Vale? Ahora vamos a hacer 3 cadenas de separación. 1, 2 y 3. El patrón dice 2, pero vamos a hacer 3 cadenas de separación para que aquí nos quede un arquito. Porque si no, aquí nos quedaría una zona plana. Nos vamos al siguiente arco, punto bajo. Porque aquí queremos que aún nos quede un arquito. No queremos que nos quede ahí una cosa plana. Si damos solo 3 cadenas, o sea, 2 cadenas, perdón, aquí quedaría una cosa plana y no queremos eso. Vale, ahora vamos a hacer 3 cadenas de separación y nos vamos al abanico. 1, hay 3, no, 7, perdón, 7 igual. Espera un segundito, que estoy mirando la vuelta, sí, vale, pensaba que estaba mirando la vuelta 9. Hacemos 7 igual, 7 como hicimos aquí abajo, que hicimos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y nos vamos al abanico, donde echamos hebra. 1, 2 cadenas de separación y nuevamente 2 puntos, 1 y 2 puntos. Otra vez, tenemos que hacer los 7 puntos, 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y nos vamos al arco, al punto central del arco, al tercer punto, punto bajo, ahí, 3 cadenas, 1, 2, 3, nos vamos al otro arco, aquí y nuevamente 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y nos vamos al abanico, echamos hebra y nuestro abanico, 1, 2 cadenas y los otros 2 puntos, 1 y 2. Nuevamente 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Nos vamos al arco. Cogemos los 2 hilitos, importante, los 2 hilitos. Y hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Nos vamos al siguiente arco. Para que aquí nos quede la puntita de la piña. Y 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Y ahora nos toca hacer el abanico. 1, 2, aflojamos un poquito el hilo, 2 cadenas, echamos hebra y nuestros otros 2 puntos para formar el abanico. Ahora echamos hebra para hacer el punto alto en el tercer punto de subida de la vuelta anterior. Listo, venga, ¿veis cómo nos sigue quedando rectito? Que nos queda bien bonito aquí. Pues ahora vamos a hacer los 3 puntos de subida. 1, 2, 3 puntos de subida y damos la vuelta al tejido. Y nos toca la vuelta número 9. Hacemos lo mismo que en la vuelta anterior. Aquí van a hacer ya, a ver, que me voy a quitar, voy a poner encima del pantalón negro, que lo veáis bien. Aquí ahora van a hacer ya otra nueva piña. Aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ahora tenemos que hacer la vuelta que hicimos aquí. ¿De acuerdo? O sea, tenemos que hacer el abanico, hacer 2 cadenas, ¿vale? Pinchamos aquí en la tercera cadena de subida, punto bajo.
hacemos las 7 cadenas de separación y nos vamos a la tercera cadena del lado siguiente. Venga, pues ahora vamos a verlo. Es que siempre me gusta trabajar con algo encima sobre las piernas. Venga, pues teníamos las 3 cadenas, hacemos el abanico. Cogemos hebra y hacemos nuestro abanico. Será 1, 2 cadenas de dos puntos, 2 cadenas, nuestros otros 2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos. Bien, ahora tenemos que hacer 2 cadenas de separación, 1, 2 cadenas de separación y nos vamos al tercer punto, 1, 2, 3, en el cuarto punto bajo. En el cuarto punto bajo. Ahora tenemos que hacer las cadenas para aquí, que eran 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estamos empezando ya un nuevo dibujo, una nueva piña. Ahora, nuevamente dejamos 3, 1, 2, 3 en el cuarto, cogiendo los 2 hilitos, nuestro punto bajo. Bien. Y ahora, pues entre la piña, la zona de la piña y el abanico, pues vamos a pasar con 2 cadenas. 1 y 2. Cogemos hebra y nos vamos al abanico. 1, 2, 2 cadenas y los otros 2 puntos altos que forman el abanico. Ahora volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho en este espacio. 2 cadenas, 2 cadenas, nos vamos al tercer punto, 1, 2, 3 en el cuarto, hacemos nuestro, aquí, nuestro punto bajo. 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, nuevamente aquí lo mismo, 1, 2, 3 en el cuarto, nuestro punto bajo. Ahora nos vamos a separar con 2 cadenas para irnos a nuestro abanico. Cogemos hebra, 1, 2, 2 cadenas de separación, cogemos hebra, 1 y 2 cadenas de separación. O sea, perdón, dos puntos altos. No sé qué hora es, chicas. A ver, un momentico. Sí, esto me deja ver la hora. Pues no me deja ver la hora esto. Mercedes, si me estás viendo, ¿me podrías decir la hora que es, por favor? Venga, 2 cadenas de separación. Y ahora, nuevamente lo mismo. Nos vamos al 1, 2, 3 en el cuarto. Nuestro punto bajo, 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y aquí igual, 1, 2, 3 en el cuarto. A ver, que se resiste. Este se resiste, chicas, aquí. Nuestro punto bajo. Ahora nos vamos a la zona del abanico, 1, 2 cadenas y nuestro abanico. 1, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. 1 y 2 puntos altos. Cogemos nuestra hebra y aquí en el punto y subimos con 3, 1, 2, 3 y nos vamos a la vuelta número 10. Que la vuelta número 10 será igual que la 3 de antes. O sea que ahora ya las vueltas se van repitiendo. La 10 y la 3 serán la misma. Ahora tenemos que hacer la vuelta de aquí, la de los puntos altos. Ahora, venga. Vamos por la número 10. Pues entonces tenemos que hacer el abanico. Primero nuestro abanico será 1 y 2, 2 cadenas de separación y los otros 2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos. Ahora, entre el abanico y la piña
como tenemos que hacer los puntos altos dobles, hacemos solo una cadena de separación. 2 hebras a la aguja y dentro del arco grande de las 7 cadenas, 11 puntos altos dobles. Por eso echamos 2 hebras a la aguja. 11 puntos, ¿eh? Venga, que serán 1, el siguiente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y 11. Listo. Entonces hacemos una cadena de separación y nos vamos al abanico, que será 1 y 2. Con nuestras 2 cadenitas de separación hacemos los otros 2 puntos altos que nos faltan para el abanico. 1 y 2. Cadenita y nuevamente los 11 puntos altos dobles. O sea, 1. Pues nada, yo pensaba que pues me diríais algo, me comentaríais, yo qué sé, vuestras inquietudes, los que os gustaría hacer, ¿eh? Lo que sí que tengo que hacer, que me han pedido ya hoy, es mostrar cómo unir grannies, tanto con la aguja lanera como la aguja de crochet, al igual que a la vez que vamos haciendo los grannies o las carpetitas, cómo unirlos entre sí haciendo dibujo, ¿eh? Como hice con la muestra que os he enseñado antes, al principio, como hice con la muestra que tenemos de... Uy, ahora se me ha perdido. Aquí. Esta muestra de aquí, tan bonita. También, ¿veis? Esta se va uniendo a la vez que vamos tejiendo la última vuelta de la carpetita, del granny. Ya se va uniendo con la vuelta siguiente. ¿Veis? Y va quedando preciosa, va quedando muy bien, muy bonita. Pues esto os lo tengo que enseñar a hacer, que me lo ha pedido Gloria. Desde Facebook me lo ha pedido y lo tengo que hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A quien echo de menos es a Catalina. Catalina no me ha dicho nada. No sé si es que no se ha dado cuenta de que hoy me conectaba o no tiene datos o algo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La pobre que siempre va con problemas de datos es Isora, la pobre, que seguro que le hubiera gustado verme. Un saludo muy grande, un abrazo muy grande a todas las chicas del grupo. Venga, vamos por el abanico. Será 1, 2, las 2 cadenas de separación y los otros 2 puntos altos que forman... Ahora, una cadenita y nuevamente los 11 puntos altos dobles. Mercedes aún no me ha dicho la hora que es. Lo mismo no sé, es que se piensa que es en broma o algo, pero es que necesito saber la hora que es, porque no lo puedo mirar en el móvil. El directo está durando mucho y me temo que voy a llegar tarde a casa y se me van a divorciar. Ahora se ha dado cuenta de que le he pedido que por favor me digan la hora, porque es que si no... Las 8:43, o sea, las 20:43, chica. Hoy me matan, hoy se me divorcian. Venga, pues vamos a dar los últimos puntitos de esta vuelta, porque luego ya sí que ya es repetitivo.
Por eso se lo pedí antes, pero no sé si es que se pensaba que se lo decía en broma o algo. Venga. Y ya digo, para el próximo, que será el miércoles, sí que miraré de buscar algo que sea más rapidito. O sea que ir preparando vuestro hilo y vuestra aguja, chicas. Y el miércoles nos volveremos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí 10 y 11. Y ahora ya sí, terminando esta vueltita, una cadena de separación, hacemos nuestro abanico. Terminando esta vueltita, ya sí que lo podéis directamente continuar vosotras la labor, porque ya es repetir las vueltas. Por eso es interesante ir anotándose en cada vuelta lo que vamos haciendo, para luego pues poderlo irlo repitiendo. Ahora, cogemos hebra a la aguja, nos vamos al último punto de subida de las cadenas y 3 cadenas, 1, 2 y 3, aflojamos un poquito y ahora ya nos tocaría repetir la zona de los abanicos. Y así iríamos continuando nuestra labor. A ver, un segundico que me lo pongo encima del pantalón para que lo podáis ver bien. ¿Veis? Nos queda perfecto en los bordes, en los extremos, perfecto en ambos extremos, porque hemos ido trabajando el tercer punto de la vuelta anterior. Eso necesita también un poquito de vapor. Luego, esta última vueltita que le dimos aquí a la hora de empezar, también le queda estupenda porque hace como base para la piña. Y aquí tenemos nuestra piñita. Entonces, acordaros, aquí, en esta, dar 3 o hasta 4 cadenas, para que nos quede bien redondeadita, para que nos quede bien. Pues si hacemos aquí solo 2 cadenas, esto queda cerrado, queda muy plano. Ahora, a quien le guste que este quede planito, pues dar solo 2 cadenas. Ahora, la siguiente vuelta, volveríamos a hacer el abanico, empezaríamos por aquí, el abanico, 2 cadenas, nos plantaríamos con punto bajo en el primer punto alto de aquí, luego ya las 5 cadenitas, nos saltamos uno en el siguiente, 5 cadenitas en el siguiente, y así ya vamos repitiendo, primero esta vuelta, luego esta, luego esta, luego esta, y nuevamente naceríamos con una nueva piña. Pues nada, amigas, espero que os haya gustado. Se ha hecho un poquito largo, no esperaba hacerlo tan largo, pero bueno, nos ha salido así. Espero que haya merecido la pena, igualmente, que os guste, que ya que pues aquí en el directo no me habíais comentado nada, pues me digáis algo en Facebook, mi canal es Pepa Terrón, ¿de acuerdo? Y luego también, si lo deseáis, me podéis hablar a través de Messenger, que con mucho gusto, si lo deseáis, os puedo pasar el patrón para que lo podáis hacer. Y nada, hasta la próxima, si Dios quiere, que será el miércoles. El miércoles sobre las 19 horas hora española, sobre las 7 de la tarde hora española. Pues si Dios quiere, nos volvemos a ver. Y si me vais dejando lo que os interesaría que hiciera, pues con mucho gusto lo haré. Pues venga, un abrazo muy grande y hasta el miércoles. Buenas tardes.